Bienvenido. Qué privilegio compartir la palabra de Dios en este espacio donde veremos algunos puntos resaltantes de la lección de escuela sabática. Si ya estudiaste tu lección, entonces empecemos con esto que es vital. La lección de esta semana titula Jesús, nuestro hermano fiel. En la lección anterior vimos que el capítulo 1 de Hebreos presenta la naturaleza divina de Cristo, dejando muy claro que Él es Dios. El capítulo 2 de Hebreos comienza con la palabra por tanto, haciendo referencia a las razones antes mencionadas. Ahora se presenta la naturaleza humana de Cristo, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Es decir, que una vez que entendimos muy bien que Jesús es Dios, ahora necesitamos entender que este mismo Jesús también es hombre, nuestro hermano fiel, quien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. La primera parte de la lección presenta a Jesús como nuestro hermano redentor. Levítico capítulo 25 revela que cuando un judío caía en pobreza, sus bienes e incluso su vida podían restituirse en el año del jubileo, que sucedía cada 50 años. Sin embargo, era mucho tiempo, por lo cual la ley estipulaba la opción de que el pariente más cercano lo pueda redimir pagando su deuda. Hebreos 2, 14 y 15 dice de Jesús: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que Jesús se hizo nuestro pariente más cercano, nuestro hermano de carne y sangre, para redimirnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. La segunda parte de la lección presenta la naturaleza humana de Cristo. Como vimos en Hebreos 2:14, Jesús era de carne y sangre, al igual que nosotros, con toda la fragilidad y debilidad que conlleva. Así como Adán, Jesús era un ser moral libre, responsable por su conducta. Sin embargo, estuvo rodeado por una condición mucho menos favorable que la de Adán, con 4,000 años de pecado y degradación de la humanidad, en un mundo totalmente opuesto a la perfección y armonía que rodeaban a Adán. Así, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Jesús, como hombre, si bien no tenía la tendencia al pecado, sí tenía la posibilidad de pecar. Por eso Satanás se empeñó tanto en tentarlo, no solo en el desierto, sino durante toda su vida. Sin embargo, a pesar de todo el poder del mal, nunca pecó. Las victorias de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. No vino a nuestro mundo para obedecer como un Dios menor a un Dios mayor, sino como un hombre para obedecer la santa ley de Dios y así ser nuestro ejemplo perfecto. Como dice el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La última parte de la lección enfatiza que Jesús fue perfeccionado a través de los sufrimientos. Hebreos 5, los versículos 7 al 9, nos plantea varios desafíos. En primer lugar, el versículo 7 dice que Jesús, en los días de su carne, es decir, en su humanidad, rogó y suplicó con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Acaso Jesús fue oído y librado de la muerte? Esta escena sucedió en el Getsemaní, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, y postrado sobre su rostro, oró al Padre, quien podía librarlo de la muerte. No una, sino
3 veces: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Evangelio de Lucas revela además que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús fue escuchado, pues se hizo la voluntad de Dios, y Jesús volvió a la vida como gran vencedor. En segundo lugar, el versículo 8 dice que Jesús aprendió obediencia. ¿Cómo Jesús aprendió la obediencia? Al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Como un hombre tuvo que aprender a obedecer en su papel de sustituto y redentor de la humanidad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Cristo aprendió obediencia como ser humano al someterse y confiar en la voluntad de Dios por sobre la suya, nosotros también podemos hacerlo. Y en tercer lugar, el versículo 9 dice que por esa experiencia Jesús fue perfeccionado. ¿Acaso Jesús no era ya perfecto? Claro que sí. Esa perfección la desarrolló durante toda su vida. Desde niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. A su temprana juventud, en cierta ocasión les dijo a sus padres terrenales: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y de adulto les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿de qué manera fue perfeccionado Jesús y para qué? La perfección de Jesús fue el resultado de su obediencia en la prueba más terrible que pudo enfrentar como hombre, cuando su alma fue convertida en una ofrenda por el pecado y fue envuelta por una terrible oscuridad debido a que le fueron retirados el amor y el favor del Padre, porque se hizo pecado por nosotros. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo esto para ser el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, para que tú y yo podamos gozar de la reconciliación con Dios, la redención y la vida eterna. Cuando Cristo murió, derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual él había obtenido la victoria en el Edén. El enemigo fue vencido por Cristo con su naturaleza humana, dependiendo de Dios para su poder. Este privilegio es de todos. Nuestra victoria es segura y está en proporción a nuestra fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Es Vital.